Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la tercera clase de esta segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la jornada número 3. En este momento voy a hacerles, vamos a buscar aquí, un momento. Positivo. Quiero buscarles lo del flujograma para que podamos ayudarnos un poco para saber el esquema de trabajo que debemos tener con respecto a la organización del trabajo. En el flujograma de trabajo es, vamos a decir, un esquema, una especie de esquema de los pasos a seguir para llevar un diseño a nivel óptimo de acuerdo en cuanto a la velocidad de la organización del modelo matemático. Fíjense que ya muchos de estos pasos ya los hemos realizado en clases pasadas. Por ejemplo, fíjense que aquí ya definimos el sistema de unidades, listo. Generar las líneas de grid, listo. Revisión de los sistemas de unidades, estamos listos. Pasamos ahora a un proceso de definición de los elementos que constituyen el modelo matemático. En ese caso ya definimos materiales, listo. Las secciones transversales tipo frame, tanto para columnas en concreto armado, ya estamos listos. Y las vigas de concreto armado ya también estamos listas. Para la definición de los elementos en acero, estructuras metálicas, hay unos ejercicios que yo les envié a ustedes para que pudieran ir resolviendo las presentaciones PowerPoint que tienen ahí para definir distintos materiales y distintas secciones transversales. En este caso yo no las voy a definir porque vamos a trabajar primero una estructura en concreto. En el momento en el que me toque la parte metálica definiré una que otra, pero el proceso de definición completo se encuentra en una de las presentaciones de PowerPoint que se les hizo llegar. ¿Alguna pregunta? Ahora, las secciones transversales tipo shell, que fuimos las que vimos en la última sesión, ya definimos las losetas, vimos que había unas que iban a ser shell, otras que iban a ser plate y otras que iban a ser membrana, dependiendo de lo que hiciéramos. Ya definimos estas losetas. Definimos unas de 5 centímetros, una zapata de 30, definimos un muro. Después definimos un elemento que llamamos sofito metálico, ese sí lo dejamos generalizado, no hay ningún problema. Y la zapata, y adicionalmente por ahí definimos una sección de muro. ¿Ven? Hoy nos vamos a definir lo que es el tipo de carga. Creo yo que con este tipo de carga vamos a empezar. Y adicionalmente a ese, vamos a ver cómo es lo de la generación de la función espectral. Y la función espectral va a depender, evidentemente, del espectro de diseño, de las condiciones de espectro de diseño normalizadas que tiene cada país. En este caso voy a tratar de explicar lo que es la parte espectral aquí en Venezuela. Viste que el mayor grupo que tenemos es de aquí, pero el procedimiento de cómo cargar ese espectro de diseño va a ser general para todos. Entonces, por lo menos en el caso del amigo que está en Haití, lo que tienes que buscar es cómo calcular la función espectral normalizada para su país. El amigo que está en Perú y en Ecuador harán lo mismo. Necesitarán es la función historia. En este caso voy a hacer acciones con respecto al tiempo y les voy a decir cómo cargar ese archivo, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta. La mayoría de las normas sismo resistentes coinciden en los parámetros de diseño y solamente se ajustan a las condiciones, o sea, hay ajustes en las condiciones propias de cada país, la zona sísmica, las partes de fallas, todo eso, tipos de suelo, todo eso va incluido allí. Hay unas condiciones que ya están incluidas en el ETAPS, de acuerdo a unas normas. El ETAPS 2015 ya trae incluido unas hojas de cálculo especialmente para algunos países en particular que podríamos utilizar de acuerdo a nuestra condición geográfica, ¿sí?
¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense, las cargas, los tipos de carga que vamos a tener en estas edificaciones son de dos tipos. O vamos a decir que tenemos dos características fundamentales dentro de las cargas. Y estas son todas, vamos a decir, la frontera que va a dividir una carga de la otra es el tiempo, la aplicación. Por eso nosotros vamos a tener básicamente dos tipos de cargas: las cargas estáticas y las cargas dinámicas. Ahora, en nuestras diferentes normas, y por lo que he podido estudiar de otras normas como la NSR 10 de Colombia, la norma ecuatoriana y la norma de Perú, aparte de la norma venezolana, ellas hacen la misma caracterización: las cargas estáticas y las cargas dinámicas, donde, por ejemplo, nosotros tenemos cargas de naturaleza, y eso es una palabra que queremos empezar a utilizar, es de naturaleza estática. Cuando hablamos que una carga tiene una naturaleza estática, es una carga que por sí, por su función, por su configuración, por lo que envuelve, es una carga que no va a tener variación a lo largo del tiempo, en teoría, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos estar diciendo que el caso, vamos a ir tomando una especie de nota acá. Cuando hablamos de una carga estática, nosotros pudiésemos estar hablando de la carga muerta que constituye el peso propio. Ok, esa carga muerta que constituye el peso propio vamos a decir, de la edificación, tiene una naturaleza estática. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que es una carga que va a estar invariable en el tiempo, que no va a ir aumentando ni va a ir disminuyendo, porque los componentes estructurales no van a variar. No suponemos que en 50 años la columna vaya a crecer. Por eso nosotros hablamos que tiene una naturaleza estática. También tenemos un caso de carga que llamamos la sobrecarga permanente, la SCP, que es la sobrecarga permanente, que incluye toda aquella carga que tiene naturaleza muerta, pero no es estructural. Aquí estaría incluido el peso de los bloques piñatas, estaría incluido el peso de los frisos, de la tabiquería, de las baldosas, todo eso que no sea estructural, pero forme parte de la estructura en general, está incluido la sobrecarga permanente. Ahora, otro caso de carga que tenemos es el caso de carga variable. El caso de carga variable o carga viva. Vamos a ponerle carga variable o carga viva. Ahora, el caso de la carga variable es diferente, porque esa carga variable por naturaleza no es estática. ¿Sí? Tú vas a decir, bueno, la carga variable constituye que de acuerdo al uso de la edificación nosotros imprimimos una cantidad de peso, si son oficinas, si son pasillos, si son... Pero ¿qué pasa? Esa carga que nosotros estamos poniendo, estamos suponiendo que se mantiene invariable en el tiempo y que esa carga va a estar colocada en un determinado sitio y va a ser constante. Eso no es del todo cierto, porque por lo menos en unas oficinas no todo el tiempo vamos a tener los 250 kilos por metro cuadrado que nos dice, por ejemplo, la norma Covenin aquí en Venezuela en cada metro cuadrado de oficina. Hay partes de la misma oficina donde vamos a tener más carga y otros que vamos a tener menos carga por presencia de archivos, escritorios, etc. ¿Sí? Entonces fíjense, nosotros tenemos ese tipo de cargas estáticas. Ahora, el único común denominador que tenemos en estas cargas estáticas es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? El tiempo es quien determina si es una carga estática o es dinámica. ¿Por qué?
Porque si nosotros colocamos una carga de manera instantánea, como el caso de la carga muerta, como el caso de la sobrecarga permanente, y en el caso de la carga variable, nosotros estamos suponiendo que esa carga antes está, ahora sí está, ahora está y ahora no está. ¿Qué pasa? No hay es un antes y un después de la aplicación de la carga y no un durante la aplicación de la carga. Nosotros no sabemos cómo va a comportarse la estructura a medida que se va colocando esa carga a lo largo de un determinado tiempo, sino una medida instantánea. Ahora, fíjense, estas cargas son fáciles de entender que son estáticas. Tú las pones, antes no estaban, ahora están. Ahora, el problema es que hay también otras cargas, que son, por ejemplo, los sismos. Vamos a llamar sismos. Y el viento. Entonces, ¿qué pasa? Esos sismos y esos vientos, ¿de qué naturaleza deberían ser? Según ustedes, ¿qué naturaleza deberían tener el sismo y el viento? ¿Una naturaleza estática o una naturaleza dinámica? Ok, miren, fíjense, aquí el común denominador de la respuesta es dinámica. Ok, fíjense, la mayoría de todas las personas coinciden en que la carga, tanto el sismo como el viento, es una fuerza dinámica. Ahora, fíjense, en ese momento, todos ustedes se están dando cuenta, evidentemente, no queda de otra, entender que la naturaleza de un sismo y de un viento y del viento son de naturaleza dinámica. ¿Por qué? Porque el sismo es incremental y después va disminuyendo. El sismo, antes está un sismo y al un segundo tienes una aceleración, al medio segundo tienes otra aceleración, a los 2 segundos tienes otra aceleración. Él va a ir cambiando. Lo mismo con el viento. El sistema, cuando ya se habla de la ráfaga del viento, hace que el viento no sea la misma presión desde un segundo hasta 3 o 4 o 5 segundos. O sea, o hasta menos segundos distancia, este tiempo, vamos a decir, partes de ese tiempo, de entre 0 y un segundo, el viento va a variar las presiones que están allí, ¿sí? Ahora, el problema es el método de cálculo que usted vaya a utilizar. A pesar de que usted ya sabe que estas cargas son estáticas, le comento que hay formas en las que usted las considera de una forma, a pesar de que estas cargas tienen naturaleza dinámica, hay veces cuando usted hace los sismos de naturaleza estática, ¿sí? Y eso es que cuando usted aplica, por ejemplo, el método estático equivalente. Equivalente. ¿Qué pasa con el método estático equivalente? Ajá, aquí lo nombró Augusto. El método estático equivalente es una simplificación del cálculo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque antes hay que hacerlo a mano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros agarramos, calculamos los centros de masa, sacamos los centros de rigidez y con eso calculamos las fuerzas que están en los distintos entrepisos. Ajá, ¿sí? Todos hicieron ese trabajo, todos recuerdan ese cálculo que había que hacer. Cortante basal, dividirlo entre los números de entrepisos, de acuerdo a las rigideces. Eso es el método estático equivalente. Y hay un método estático equivalente torsional donde se considera un momento torsor adicional para considerar los efectos torsionales que pueden tener la edificación. De acuerdo a la geometría, ¿sí? ¿Estamos claros todos allí? Ahora, el problema del método estático equivalente es que convierte una carga de naturaleza dinámica en algo estático. Entonces su estructura se convierte en algo de ahora está el sismo, ya no lo está. No está el sismo, ahora sí lo está. O sea,
no genera, no se sabe qué ocurre desde el momento que comienza a aplicarse hasta el momento máximo, ni cómo disminuye, ni cómo mitiga la edificación. Ese sí, ¿sí? Entonces, usted está utilizando un método simplificado, una forma de reducir ese tipo de trabajo. ¿Ve? Ahora, claro, el cálculo, la única forma de hacer el cálculo anteriormente era esa. Entonces usted tenía que calcular las fuerzas en la dirección X, después tenía que calcular las fuerzas en la dirección y en base a eso era que usted llegaba y hacía las envolventes de diseño y decía cuál era el valor del sismo, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener claro. Esa es la forma, ese es el método, ¿sí? Ahora, nosotros dispondremos ahora de una nueva forma para hacer ese trabajo, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, el viento sucede exactamente lo mismo. El viento, en la gran mayoría de las normas a nivel internacional, el viento lo convierte algo que está dinámico, lo convierte en algo estático. ¿Por qué? Porque si usted se va a las normas de viento, a la final usted lo que le dice es aplique tanto kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Así de simple. Usted calcula, le dice la zona, le dice la velocidad máxima, le dice la velocidad tope, que si es altura, que si tiene exposición, que si no tiene exposición, que si está en una zona rural, urbana, que tiene bosque, que no tiene bosque, que está alejado del mar, todo eso para al final decirle tantos kilos por metro cuadrado de presión. Más nada. Un antes del viento y un después del viento. No muestra esa característica. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, estamos limitados en el sentido de que para poder nosotros generar espectros o, vamos a decir, funciones que expliquen o traten de simular las características del viento de determinada zona, ¿qué ocurre? No tenemos la cantidad de datos necesarios para poder hacer ese tipo de estudio, porque no se han tomado, ¿sí? Hay países que tenemos que tienen ese, vamos a decir, tienen esos datos y ellos mismos han generado espectros de diseño para poder hacer el estudio de los vientos de una manera dinámica, ¿sí? Entonces fíjense, hay que tener especial cuidado cuando se trabaja la parte sismo resistente, sobre todo, que es una de las más complejas, ¿por qué? Porque nosotros tenemos como, en caso, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, casi toda Sudamérica, tenemos los datos suficientes para hacer esos trabajos, ¿sí? Aquí me pregunta, ingeniero, acelerogramas de diseño. No vamos a trabajar con acelerogramas de diseño, vamos a trabajar con el espectro de diseño. Fíjense, vamos a hacer una pequeña diferenciación. Fíjense, nosotros vamos a trabajar elementos estáticos, que son, para nosotros va a ser la carga muerta, la sobrecarga permanente, la carga variable y el viento. Esos nosotros son los análisis que nosotros llamamos análisis estáticos. Vamos a escribir aquí. Análisis estáticos. Este es el primer análisis que vamos a hacer. Ok. Los análisis estáticos implican los análisis de carga, de la carga muerta, la sobrecarga permanente, la carga variable y el viento. Dependiendo, este último va a depender del diseño, de definir de quién rige el diseño.
No todas las edificaciones le va a hacer el análisis por viento y no todas se le hace el análisis por sismo. O es uno o es el otro. Nunca se hacen los dos. Y eso es, quiero que algo que esté bastante presente. A las edificaciones no se les debe hacer ambos análisis. Cuando usted se consiga con alguien que realiza ambos análisis a una misma estructura, tanto viento como sismo, usted debe dudar de esa persona, porque es una persona que no está clara con el comportamiento que debe tener la edificación, no sabe cuáles son las cargas que deberían estar rigiendo el diseño. No se debe hacer diseños por sismo y por viento simultáneamente. Evidentemente en uno de los dos va a regir el diseño. O se diseña por viento o se diseña por sismo. Y eso lo vamos hay dos factores que son esenciales que determinan eso. Y uno es el área de exposición y la masa de la edificación. Por ejemplo, si usted tiene un edificio en concreto armado, con características más o menos semejantes a las que vamos a hacer en el modelo, y usted me dice que está en una zona donde es altamente sísmico, evidentemente diseño por sismo prevalecerá sobre cualquier diseño por viento que usted realice, al menos que sea una estructura especial. En esa estructura especial donde no sea fácil entender cuál es el comportamiento que vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a hacer? Haremos los dos análisis, pero evidentemente alguno va a prevalecer sobre el otro, ¿sí? Aquí me dicen, las naves industriales no se pueden diseñar con viento y sismo, en caso de que posean niveles de entrepisos o mezaninas, ¿no? Fíjense, es lo que yo les quiero dar a entender. Uno de esos dos, ya sea el viento o el sismo, va a proporcionar las mayores acciones sobre la edificación, ¿sí? Ahora, nosotros hablamos de una nave industrial. Bueno, vamos a ver en qué sitio está, en qué parte de la geografía se encuentra, qué características tiene allí. Eso ha sido viejo, eso es nuevo, qué metodología de diseño va a utilizar. O sea, todos esos aspectos van a incidir en la toma de decisión. Mire, si usted está en una zona donde normalmente hay huracanes, evidentemente el diseño por viento es evidente, ¿no? Es algo necesario. Pero por ejemplo, el ejemplo más, vamos a decir, bueno para esto es las canchas deportivas techadas que están en distintas zonas de, por ejemplo, aquí de Venezuela, que es un espacio abierto constituido por columnas, generalmente de acero, con cerchas que constituyen el cuerpo del techo. Ahora, la pregunta es, esa cancha techada, si yo la fuese a construir, por ejemplo, en Cariaco aquí, para los que no son de Venezuela, es la zona donde está la mayor tasa de, el mayor nivel de fuerza sísmica dentro de nuestro mapa de zonificación sísmica. Es el sitio más fuerte de toda Venezuela. Es donde han ocurrido los sismos más desastrosos. Ahora, una cancha de esas techadas que están allí, está construida en Cariaco, debería ser diseñada por sismo o debería ser diseñada por viento. Repito, una cancha que está, para los que no son de Venezuela, Venezuela tiene zonas 7, realmente tiene 8 zonas sísmicas, va desde la 0 hasta la 7, y esa cancha techada solamente va a estar nada más y nada menos que puesta en la última zona, en la zona 7. Es la zona de mayor conflicto en toda Venezuela. Ahora, la pregunta para todos en general es, ¿va a ser esa cancha, tiene que ser diseñada por sismo o tiene que ser diseñada por viento? Bueno, aquí algunos comentarios dicen, bueno, opinan que sería por sismo,
ya que por el tipo de uso, el grupo y la aceleración horizontal le confiere un nivel de diseño 3 y Cariaco es relativamente alejado de la costa. Aquí todo el mundo dice que es por sismo. Aquí me dicen que debe ser análisis sísmico porque si no mal recuerdo los vientos no debería influir. Nada que ver. Uno solo está ahí contestando que por sí, por viento, pero está confuso. O una cosa o la otra. Bueno, señores, miren. Voy a hacer algo. Voy a buscarles un modelo que tengo acá de una cancha. Para que veamos todos y podamos ver la explicación. Bueno, fíjense. Ahí tenemos este modelo matemático de una cancha techada. La pregunta que hago es si diseñamos por sismo o diseñamos por viento. ¿Sí? Ahora, fíjense algo. ¿Qué es lo que tenemos? Se cerró. Entonces, comenzando, miren, fíjense. Aquí tenemos esta estructura. Esa estructura que está allí puede ser diseñada por sismo o puede ser diseñada por viento. Pero hay uno de esos casos que va a tener mayor incidencia. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando nosotros hablamos del sismo o la aplicación del sismo o hablemos de la reacción al sismo, son cosas totalmente distintas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del sismo, estamos hablando de cómo llega o cómo es los niveles de aceleración que determinado evento hace que llegue a la base de la edificación. Por ejemplo, un sismo va a producir un nivel de aceleración en la base de la edificación. Ahora, ese sismo que va a aparecer en las distintas columnas de la edificación solamente depende de 1. Las condiciones del suelo, 2. De la posición del sismo, o sea, de dónde se produjo el evento, del tipo de falla, de qué tan alejado está, qué profunda es, si los estratos que está cortando son roca blanda o roca dura. O sea, el sismo es un nivel de aceleración que llega a la edificación. Ahora, el cómo reacciona la estructura del sismo es otra cosa. Porque ¿qué pasa? La aceleración que llegue a la edificación va a depender del factor de masa de la edificación. Hay una fórmula que nosotros conocemos, es en que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Donde el caso sísmico es que es la aceleración sísmica, la aceleración con la que llega el suelo, para obtener la fuerza sísmica. Y la masa es la masa de la edificación. Entonces, ¿qué pasa? Estos valores son directamente proporcionales. Mucha aceleración, mucha masa, mucho sismo, mucha fuerza sísmica. Las fuerzas sísmicas van a depender directamente de estos dos factores, tanto de la masa como de la aceleración. Ahora, la aceleración, vamos a decir, las formas de disminuir la fuerza sísmica en la edificación es de dos formas: o disminuyes la masa o disminuyes las aceleraciones. Ambas se pueden hacer. La de la aceleración, nosotros podemos colocar aisladores sísmicos en la base de la edificación y con eso reducir la aceleración que llega. Pero también podemos disminuir la masa. Y esa es vamos a decir, esa es la forma más económica de hacer que el sismo influya menos en la edificación. ¿Por qué? Porque empezamos ahora, hoy en día utilizamos tabiquería de materiales plásticos, aquí en Venezuela le llamamos anime, materiales muy livianos, aligerados. El nombre comercial es Isofil para algunas cosas.
Usamos los bloques piñatas, que son un espacio, lo podemos usar de isofil, o también una forma de rellenar espacios vacíos para que las losas no sean completamente vaciadas, macizas. Usan a veces concretos aligerados, estructura metálica, todo ese tipo de factores siempre lo que buscan es disminuir la masa, y con esto disminuiremos la fuerza sísmica. Entonces los principales factores que determinan un diseño sismorresistente están sustentados en la idea de la masa y de la aceleración que trae la edificación. Pero ahora, ¿qué pasa en este tipo de edificación? En el que la masa es tan pequeña, pero tan pequeña, que no importa cuál sea el nivel de aceleración que tenga en la base, porque la fuerza sísmica siempre va a ser pequeña, porque tenemos muy poca masa. Pero es que no es que hablamos que muy poca, tenemos extremadamente muy poca cantidad de masa, porque adicionalmente estas canchas son de perfiles pequeños, porque utilizamos cerchas, utilizamos material de techo liviano, no hay maquinarias montadas en ella, todo lo que es la masa de cuerpo de cargas variables o de sobrecargas permanentes de este tipo de estructuras están en la base, están en el nivel base. O sea, por eso la fuerza sísmica, no importa cuál sea la zona donde se encuentre, va a ser pequeña. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la parte sísmica, pero después tenemos la parte de viento. Y la parte de viento es, vamos a decir, tiene un factor que es el que predomina en este tipo de análisis, y es lo que conocemos como área de exposición. Dependiendo del área de exposición que tenga la edificación, el viento va a actuar de menor a mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este tipo de estructura, evidentemente, la exposición en las paredes, en la tabiquería, es nula. No tenemos paredes. El único elemento que está obstaculizando que pase, por ejemplo, el viento, vamos a hacer otra cosa acá, el viento, por ejemplo, ya sea en esta dirección o en la contraria, son la sección transversal de los perfiles. Entonces usted puede decir, bueno, ingeniero, en ese caso no tengo, también mi área de exposición es nula, es muy pequeña. Pero ocurre algo, las cubiertas de techo, las cubiertas sí son importantes, sí tienen un área importante de exposición. ¿Por qué? Porque déjame girar esto un poquito, vamos a ver esto girado. Vamos a ver por aquí. Aquí. Vamos a ponerlo un poquito más para que se pueda entender qué es lo que voy a explicar. Ok. El área de exposición que tienen estas canchas ya no son las paredes, ya no es la tabiquería, sino la cubierta de techo. Las cubiertas de techo, cuando además, que es otro factor, que el viento va a aumentar a medida que la edificación gane altura. Entonces, ¿qué pasa? Esta edificación, que tiene en este momento, déjenme recordar aquí la cota que tengo. Aquí tenemos 7.2 metros. Aquí estaremos hablando de una altura máxima de 8 metros. 8 metros de altura tiene la punto más alto de esa cancha. Entonces, ¿qué pasa? El viento en ese nivel es mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ya tenemos el nivel de los vientos que vienen por acá, nosotros vamos a tener un viento que vamos a hacer que va a estar, vamos a decir, colocado directamente sobre la cancha, sobre la cubierta, ejerciendo presión. Y también vamos a tener un viento, lo voy a pintar de otro color, que va a buscar entrar por debajo de la estructura y producir la succión
o la presión interna hacia afuera de la misma ráfaga de viento. ¿Eh? Aquí en Venezuela es lo que consideramos y conocemos como el viento a barlovento y el viento a sotavento. Entonces fíjense, si nosotros nos referimos a la norma, no, si no mal recuerdo, no sé, no recuerdo bien, y las personas que están allí me pueden recordar, si no mal recuerdo, creo que la presión mínima es 30 o 50 kilos por metro cuadrado. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Eso es por metro cuadrado. No depende de la masa, sino depende del área. Entonces, si yo tengo un elemento, vamos a ver aquí las medidas un momentito. Vamos a ver esto. Déjame ver la longitud, 4 metros. Estos son 4 metros más. 4, vamos a ver aquí, 12, 16, 20 metros de largo por, vamos a ver aquí el ancho aproximado, por 8, 20 por 8, aproximadamente 160 metros cuadrados. Ese es el problema. En este caso, esa cancha tiene que prevalecer el diseño por viento. No hay otro. El diseño por sismo, lo ponga donde usted lo ponga, no tiene la suficiente masa para excitar el movimiento de toda esa estructura. Adicionalmente a eso, véala el tipo de estructura. Es una estructura de cercha, es una estructura constituida por triángulos, que es el elemento más estable en todos los componentes estructurales. Entonces, de alguna manera, la parte sísmica, él buscará compensar el movimiento. Entonces, no sé si me di a entender con esta explicación. Cuando usted vaya a diseñar una estructura, usted analice esos dos factores. ¿Qué tanta masa tiene esa estructura? Es lo mismo que construyéramos un edificio de vidrio. El viento evidentemente tiene algo para ejercer presión, pero ese vidrio, ese plástico no tiene suficiente masa para ser excitado. Ahora, ¿cuándo sí tenemos problemas? Por ejemplo, ¿en qué momento a mí me causa perspicacia y decir, mira, el diseño que yo voy a hacer debería ser, bueno, no sé cuál de los dos debería ser. Entonces voy a ver, hago un diseño por sismo, hago un diseño por viento, o sea, voy a ver las reacciones que me está dando, incluyo ambas fuerzas, y en ese caso yo tomaría la decisión de ver si es diseño por sismo o diseño por viento. ¿Eh? Pero debo hacer el caso. ¿Alguna pregunta? No, todo perfecto, todo claro, ¿verdad? Entonces, miren, fíjense, les voy a mostrar otro caso. Ojo, todos estos son casos de la vida real. Estos no son casos de que voy a ver si se me ocurre algo para ustedes. Les voy a mostrar un trabajo que hice recientemente, donde precisamente el tema con la inspección era un tema que desde mi punto de vista no requería mucho análisis, simplemente que el inspector estaba un poco perdido. Ok, vamos a darle una profesora a esto. Bueno, le explico. Este proyecto que ustedes están viendo es una chimenea en concreto armado. Tiene una altura total de 106 metros de altura. Las secciones varían más o menos hasta esta altura. Tiene 50 centímetros de espesor. De aquí para acá
varían a veces a 40, y de aquí para acá tienen 25 centímetros de espesor, ¿verdad? Esto está en una zona que, si la vamos a ubicar en Venezuela, de la zona 0 a la zona 7, él estaría ubicado en la zona 2. Zona 2. Eso para que tengamos una referencia. Está en la zona 2. Entonces la pregunta es, está en una zona 2, zona sísmica, vamos a ver, zona sísmica de las 7 zonas, está en la zona 2. Entonces vamos a decir que es una zona sísmica baja. Y estaríamos hablando también, pero está en una zona de altos vientos. Está en una zona de costa donde las ráfagas de viento son bastante fuertes. Ahora la gran pregunta es, esto está como que si tuviera, imagínense que esto está colocado en Falcón, zona sísmica 2, pero está en la península, y eso, imagínense que también allí los vientos son bastante elevados. Entonces la pregunta la volvemos a hacer: ¿esa estructura se diseñaría por sismo o se diseñaría por viento? Recuerden, zona sísmica 2, que es un nivel bajo, pero estamos en una zona de altos vientos, de grandes velocidades de viento. Entonces la pregunta del diseño sigue siendo la misma: ¿diseño por sismo o diseño por viento? Bueno, según vamos a decir, la participación de ustedes, bueno, la gran mayoría dice, bueno, pasa que de verdad está pareja la cosa, ¿no? Algunos dicen por sismo y otros dicen por viento. Bueno, les voy a dar, voy a decir, la respuesta inicial mía es un diseño por sismo. Es un diseño por sismo. Desde mi punto de vista, en la primera reunión, esto se hicieron 2 reuniones, el inspector, como digo, cayó por inocente. Este cayó por inocente es porque él dice que el diseño debe ser por viento, ¿sí? Eso, ahora que dice por sismo, eso me daría una idea del viento, como dice por acá. Fíjense algo, la zona sísmica, estamos hablando de, otra vez, la fuerza sísmica va a ser igual a la masa de la estructura por la aceleración del sismo. Ok, esta aceleración que tenemos acá es muy pequeña, pero la masa es alta. Tenemos, vean la magnitud, son 106 metros de altura. Además está en concreto armado, con espesores que varían entre los 50, 40 y 25. El último espesor que está aquí, 25 centímetros de espesor. Vienen unos otros elementos intermedios, como unos espacios vacíos. Lo que pasa es que yo estaba haciendo el trabajo de la evaluación, porque a ella la van a demoler y los pisos de niveles se le quitan. Aparte, esta chimenea tiene una cubierta en los laterales que añaden más peso, porque es un elemento aislante para la protección del concreto. Pero bueno, lo que sí le puedo decir que la masa es un factor determinante. Entonces, en vista de eso, yo hice mi análisis basado en el sismo por sismo y evalué cuáles eran las condiciones más desfavorables del sismo. Ahora, ¿qué pasa? La inspección, cuando digo que me llaman, hacemos una reunión, y ellos me dicen, bueno, que porque yo diseño por sismo y no diseño por viento, si es lo que prevalece en la zona, que los vientos son los más altos, que todo se les cae por viento, que todo eso que está allí. Y allí es cuando entra un conocimiento adquirido por todos nosotros que se llama mecánica de los fluidos. Si nosotros, esto que está acá, que es una vista en planta de esta, no importa cuál sea el viento que usted quiera colocar acá, no importa cuál sea la fuerza del viento, o supóngase la fuerza más
vamos a decir, la presión que a ustedes se le ocurra. Es más, voy a borrar aquí un momentico para poder hacer cómo fue que le expliqué. El viento que usted le quiera colocar a esta edificación, a esta estructura, nunca va a tener un área de exposición neta. Siempre va a ser variable. Primero, porque el viento, por ejemplo, incidirá directamente en una cara con la presión constante en una cara de la chimenea. Pero ¿qué va a pasar con esa fuerza? La forma de la chimenea va a hacer que el comportamiento aerodinámico prevalezca. Y cuando usted tenga este desvío de fuerzas, esas fuerzas ya no van a ser, vamos a decir, directas sobre la estructura, sino que van a ser parte de las componentes que se van a ir reduciendo a medida que usted pase, hasta que lo esquive. ¿Ven? Es un simple análisis de mecánica de los fluidos. El viento no tiene una influencia en un cuerpo aerodinámico. Precisamente son aerodinámicos. Aquí, como me dice acá, el viento casi no tiende a pegar por su forma circular. Es exactamente el mismo caso de las pilas de puentes. Son circulares para evitar eso. Es más, ni siquiera se le van a generar vórtices de viento porque no tiene esquinas cruzadas. Adicionalmente a eso, evidentemente, el viento, vamos a decir, las presiones de viento en los niveles inferiores no van a ser igual que las presiones en el nivel superior, porque estamos hablando de que debería ir aumentando a medida que subimos. Entonces, ¿qué va a suceder? Los niveles de viento no van a ser lo suficientemente fuertes para esto. ¿Qué le pasó al inspector? El inspector, después que le hago toda esta explicación, él insiste todavía en que hay que hacer el análisis por viento, porque él exige el análisis por viento. Y entonces en ese momento decimos, bueno, señor, ¿usted quiere el análisis por viento? ¿Usted quiere darse cuenta de que metió la pata? Ok, correcto, no importa, a mí me pagan igual. Es más, me van a pagar más porque voy a hacer un análisis de más. ¿Qué hago yo? Hago mi estudio y veo que de aquí, vamos a suponer, hasta el nivel extremo de la chimenea en 106 metros me produce un desplazamiento de 1.74 centímetros. Pero cuando hago el del sismo, tengo un nivel de 30 centímetros, 32 centímetros, no recuerdo cuánto es, de desplazamiento. Esos son los casos de estudio. Son las cosas de las que debemos estar pendientes. ¿Qué cosas pueden prevalecer en el análisis o en el diseño? Y como les digo, para mí fue mejor porque cobré más. ¿Estamos claros entonces cuáles son los factores? A veces es confuso. ¿Qué le pasó al amigo? Se confundió. Se deja llevar por lo que dice la norma. Las fuerzas sísmicas. Es más, él me decía a mí que ellos diseñaban con una fuerza de diseño aún más grande. Más o menos con unos, si no mal recuerdo, eran como 120 kilómetros por hora. Como velocidad de diseño, en una zona donde los vientos máximos son de 60. Es absurdo, va a contar las probabilidades. ¿Sí? Aquí me dice, pues, si se podría también considerar este caso considerando el diámetro y el peso de la estructura, y la misma no tiene espacios libres. ¿Por qué la acción del viento sea preponderante? No entiendo bien la pregunta. Sí, o sea, el problema es que ya no es un problema de rigidez, es la masa y el área de exposición. Masa, área de exposición. Área de exposición para el viento,
Ok, tenemos un diámetro grande porque esos son más o menos como 8.5 metros de diámetro, pero la fuerza del viento nunca le va a llegar directa. Nunca va a llegar directa en todo el área porque la forma de la chimenea le va a hacer cambiar la dirección. Ah, si mi chimenea fuese cuadrada, de sección cuadrada, ahí sí es una cosa que tengo que tener cuidado. Allí sí. ¿Por qué? Porque mi área de exposición va a tener un área neta de presión de viento. Eso es lo mismo que ocurre con los letreros en las autopistas. Y por eso siempre se cae. Aquí me dicen, el detalle está allí en aplicar el ingenio y no simplemente caletrearse la norma, sino saberla interpretar. Eso es lo que estamos hablando. Mire, fíjense, el ingeniero no es aquel que se sabe la norma completa y siempre aplica todo. Las normas son sugerencias en muchos casos y en la gran mayoría, y hay otros casos en lo que es de acción obligatoria. Pero usted tiene que saber interpretar y entender el comportamiento del elemento que usted está estudiando. En este caso, mecánica de los fluidos y análisis sismo-resistente. Entonces, fíjense, todo esto, toda esta charla, toda esta conversación es porque yo quiero que ustedes entiendan que a pesar de que tenemos fuerzas de distintas naturalezas, el análisis que vayamos a hacer va a depender, va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de las cargas que usted va a poner. ¿Qué pasa? Ya cuando yo empiezo a hacer mi modelo matemático, en el momento en que el arquitecto o el ingeniero me dice, mire, este caso era un caso de evaluación de una estructura, que van a demolerla y tienen que hacer unos huecos, y entonces de allí querían saber si era estable. ¿Qué pasa? Cuando usted ya de entrada le están diciendo qué es lo que usted tiene que hacer, usted tiene que también estar bien claro de qué va a hacer usted. Ok, voy a definir mis materiales, son los concretos que están en el sitio o son los que yo voy a poner, el área de exposición, por eso uno va al sitio y pregunta exactamente el lugar. Y eso es una cosa de las primeras cosas que les dije en la especialización. Usted tiene que conocer el sitio exacto donde va a estar el estudio. Por eso cuando hace una oferta usted dice, este elemento se encuentra en tal municipio de tal estado, en tal departamento. Tiene que saber el sitio, porque sabiendo el sitio usted va a saber muchas cosas. Si los vientos son fuertes, si la zona sísmica es fuerte, si no tiene sismo, si nunca ha pasado nada allí, o sea, si está rodeado de edificios. Es más, la incidencia de esta chimenea también estaba restringida a una cantidad de edificaciones que estaban alrededor, que también evita que el viento le pegue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ya conoce el caso de estudio, usted ya define, sabe qué va a definir, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a definir, establecer los parámetros que deberíamos tener en una edificación. En este caso es una edificación en concreto armado, es una edificación residencial. Esta edificación tiene, vamos a decir, ciertas características rectangulares, o sea, que nos van a decir que, bueno, un análisis por sismo o por viento puede darse. Es más, esa edificación que nosotros vamos a hacer en estudio pudiese ser analizada tanto por sismo o por viento. Dependería del sitio donde la vamos a poner, cuál de esos dos elementos va a predominar. ¿Estamos claros? ¿Todos estamos claros? ¿Todo quedó bien? Retomando el modelo que estamos trabajando, vamos a definir lo que nosotros conocemos como el Load Patterns. El Load Patterns no es más que, vamos a decir, la definición de los casos o patrones de carga, pero
con una diferencia, que aquí solamente incluimos los casos estáticos. Solamente los casos estáticos. Y lo recalco, solamente los casos estáticos. No agregue más nada. Cuando yo hago clic allí, me voy a dar cuenta, se despliega una nueva ventana donde me dice load. Vamos a saltar acá. Load, que es el patrón de carga, tipo de carga. Esto es un factor de multiplicación de la carga muerta, y cargas laterales automáticas. ¿Sí? En nosotros, en este caso, ya el software entiende que como es un software diseñado para edificaciones, tiene que tener por lo menos la carga muerta y la carga viva, la carga variable. En mi caso, a mí no me gusta poner eso de dead. Voy a poner aquí CM. Fíjense que la línea está en azul, está seleccionada en azul, y por estar seleccionada en azul, todo lo que haga aquí va a modificar la parte azul. Yo le voy a decir modificar, y ya no dice carga dead, sino, y aquí voy a incluir carga variable. Voy a modificar. Entonces ya tengo los valores carga muerta y carga variable. Yo voy a incluir, fíjense, la carga muerta, podemos traducir así, que tiene una naturaleza muerta, dead, que es un tipo muerta, y tiene un factor 1. Esa es la única carga que va a ponerle el valor de 1. Porque allí lo que usted está diciendo es que en el caso de carga muerta va a considerar el peso propio de la edificación. Y por eso ese carga muerta, ese CM, ese es un caso de carga que yo solamente se lo dejo asignado para el peso propio de la estructura. No cargo nada allí. Nunca pongo cargas en el caso de carga muerta. Para esos casos en los que yo tengo que incorporar una carga que forme parte, ya sea estructural o no sea estructural, bueno, por lo general no son estructurales, para eso yo genero un caso de carga que se llama sobrecarga permanente, SCP, que es de tipo SuperDead. Fíjense que aquí cuando yo hago clic sobre la ventana, despliego una serie de opciones, y de esas opciones tengo primero la Dead, SuperDead, Live, reducible viva, Rough-Line, Motion, Sísmica, Seismic Dry, Wind, Snow, Construction, otra. En este caso va a ser una carga SuperDead, donde el factor de multiplicidad es 0. Repito, el único caso de carga que va a tener el valor de 1 es el caso de carga del peso propio. Si yo incorporo ese valor 1, por ejemplo, en la carga variable, entonces cuando haga el análisis va a tomar la carga variable y la va a multiplicar por el peso propio de la edificación. Entonces no vale la pena hacer ese trabajo. No es congruente de que cada vez que usted considere el carga variable, también le tome el sí. ¿Sí? No es congruente, no tiene función real. ¿Estamos claros allí? Entonces fíjense, acá, fíjense que cuando yo despliego esa ventana, eso que dice carga viva reducida, es como que si usted quisiera poner una carga en la que va a tener, es una carga variable que se va a ir cambiando, se va a ir reduciendo con función de algo. Tenemos lo que llamamos Rough-Line, que es la carga viva de techo. Ese es ese CBT que conseguimos en la norma venezolana, la carga variable de techo. Y también tenemos unas 3 funciones: Notion, Seismic y Seismic Drift. ¿Sí? Esas cargas que están allí no son para los efectos sísmicos, al menos que usted vaya a hacer un análisis estático equivalente o estático equivalente torsional. Si nosotros, que es lo que vamos a hacer, es un análisis estático espectral, un análisis dinámico espectral, vamos a usar espectro de diseño, vamos a usar una función en la que el tiempo
va a hacer variar las aceleraciones a nivel de la base. Entonces nosotros no debemos generar casos de carga estáticos para sismo. Es un error bastante común. Les voy a decir qué sucede, porque he visto, he evaluado, he sido inspector, corrijo, he sido instructor de personas que hacen esto que les voy a explicar. He evaluado tesis, he sido tutor de tesis, he visto trabajos, he sido inspector de personas que acostumbran a hacer lo siguiente: como leen que aquí dice sísmico y empiezan a poner sismo en X, sismo en Y y sismo en Z. Entonces, ¿qué pasa? Ese sismo en X, sismo en y algunas veces el sismo en Z solo me pasa una sola vez, y realmente la estructura requería un análisis en sismo en Z por el grado de importancia. ¿Qué sucede? Agarran el caso de carga estático, ¿verdad? Definen el caso de carga estático, pero no ponen cargas de tipo estático. No ponen las cargas puntuales esas que estamos acostumbrados a ver de los cortantes, no las usan, sino que agarran el espectro de diseño, ponen la función y dicen que ya está bien con eso. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede? Hay un desconocimiento del uso del software. El software tiene los casos estáticos, y ese sismo que está puesto allí es si usted va a realizar un análisis estático equivalente. Quiere decir que usted manualmente, en una hoja de Excel o en otro lado, usted va a definir las fuerzas cortantes en cada nivel y se las va a asignar a cada punto y las va a meter en esos casos de sismo en X o sismo en Y, pero de manera instantánea, cargas puntuales que va a colocar. Pero ¿qué pasa? Si usted coloca espectros de diseño, no tiene que poner un caso de carga dinámico, un caso de carga estático. Simplemente que ahora le toca generar la función espectral y los casos espectrales, para que de esta manera esté correctamente colocado e incorporado la función. ¿Estamos claros todos hasta allí? ¿Todo bien? Entonces fíjense, acá solamente tendremos carga muerta, carga variable, sobrecarga permanente. En el caso que hagamos un análisis por viento, debe estar el wind, debe estar el viento, porque el viento lo vamos a colocar de manera estática, vamos a poner de manera instantánea sobre la edificación. En el caso de que nosotros tuviéramos que hacer un análisis por ejemplo, por nieve, el peso de la nieve en una edificación tendría que ser estático también, porque ese vamos a considerar la acción máxima sobre la edificación. Esto que llaman construction es el caso de carga de secuencia de construcción, también va a ser un análisis estático. Este caso other, por ejemplo, nosotros pudiésemos estar evaluando un impacto. Por ejemplo, nosotros podemos decir, mira, en esa edificación ellas son de planta baja libre, y podemos estimar que algún día un vehículo a determinada velocidad y de determinado tamaño puede impactar con una fuerza de tantas toneladas sobre la columna. Eso es un caso de carga que no está dentro de ninguna norma. Ninguna norma vamos a decir, asegura que va a haber un impacto. O sea, no hay eso así. Solamente le dice a usted como diseñador que de caso de que usted considere que el análisis va a ser así, puede haber algún problema, existe la probabilidad de que haya algo como eso, usted analice un caso de carga otro y usted definirá si le pone el 100%, el 50%, con qué lo combinaría, si los combina con carga muerta, si lo combina con carga variable. Hay uno de los casos más famosos, el caso más famoso a nivel de ingeniería es el de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, la gente dice, gracias a Dios que vamos a decir que las torres soportaron en cierto espacio de tiempo para la salida de los sobrevivientes, de las pocas personas, de las personas que sobrevivieron.
Las torres estuvieron allí, recibieron dos impactos. Impactos directos, ya sabemos las razones, de unos aviones. Bueno, les comento, el diseñador estructural, el diseñador original de las Torres Gemelas, supuso que debido a la altura que tenía la edificación y por conseguirse y conocer cómo era la dinámica, vamos a decir, de vientos, de neblina, de las condiciones climáticas de la zona, supuso que podía existir la probabilidad de que un avión pudiese chocar o impactar con el edificio. El único problema que él tuvo fue que en ese momento, cuando se diseñó las Torres Gemelas, el avión más grande que había era un 347, un Boeing 347. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se le metió o le metieron un Boeing 747, mucho más grande. Además, hay otros factores, el factor fuego, el factor gasolina, o sea, todo ese tipo de cosas, evidentemente. Realmente, si desde el punto de vista estructural, las torres, vamos a decir, soportaron el impacto del avión. Ellas no se caen por el impacto, ellas se caen porque hay una reconfiguración de fuerzas en elementos estructurales por el peso del avión adicional y de paso la pérdida de las propiedades de resistencia que tenía el edificio por efecto del fuego. Entonces fíjense cómo este ingeniero supone, basado en determinadas condiciones del sitio, que puede ocurrir algo. No fue que fue adivino ni nada, simplemente que existe una probabilidad. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como diseñadores, estudiar las probabilidades de que ocurra algo. ¿Sí? ¿Estamos claros en esta explicación? Entonces fíjense, en mi caso particular, yo voy a poder ponerle acaso sobrecarga permanente porque tengo una licencia. Aquellas personas que están utilizando para nuestro curso las licencias que le hicimos llegar de versiones triales, esas versiones triales le va a permitir meter los dos casos, pero después, como están limitadas a 5 casos de cargas para evaluación, usted va a tener que incorporar, no va a poder incorporar el sobrecarga permanente, solamente deje la carga muerta y la carga variable, y las cargas que queramos poner en la sobrecarga permanente las podremos poner en el caso de carga muerta. En mi caso particular, me gusta separar la carga muerta estructural de la sobrecarga permanente, que son los elementos no estructurales, porque de esa manera yo voy a poder evaluar los cortantes basales que se me pueden producir durante la construcción y después de la construcción por efecto de la masa. ¿Sí? Eso es una recomendación que yo doy siempre. ¿Estamos todos claros aquí? ¿Todo perfecto? ¿Alguna pregunta? De esta manera vamos a terminar definiendo los casos de carga estáticos. Le digo que no. Sí, ya va. Vamos a ver acá. Super dead. Está bien. Le digo ok. No. Esta es la edición. Carga variable. Super dead. Live. Le digo ok. La edición de la lista, sí. Vamos a ver qué sucedió, que no, creo que no agarró la carga. No, sí está bien. Ok, voy a guardar este archivo. El día de mañana continuaremos con la parte sísmica y generación de funciones espectrales para inclusión dentro de la edificación. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Hasta luego.